De vuelta con usted en esta transmisión especial del Financiero Bloomberg. Hacemos contacto con Jimena Céspedes, socia fundadora y CEO de Metrics. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. Como cada semana estamos analizando lo que está pasando frente al gobierno federal, no solamente temas de COVID, sino en general en la agenda pública. Y como mañana precisamente estamos a 1 de julio, entonces quisimos ver cómo llegaba el presidente específicamente en relación para ese informe. Entonces, hay una cosa que es interesante. La semana pasada habíamos visto que había aumentado los positivos en general y los negativos se habían disminuido bastante. Pero esta semana pasó lo contrario. Y hay dos temas en agenda que le afectan mucho y que además ha sido parte de lo que había sido su eje de campaña. Y es el tema del manejo de corrupción y el tema de seguridad. Y si vamos a ver, empezamos la semana pasada con el tema precisamente de los supuestos bienes de gente cercana a su gabinete, que incluso digamos que fue escándalo y todavía lo ha sido. Hay hasta un change.org solicitando incluso la renuncia de estas personas. La otra es cuando la primera dama se subió a un avión y le encontraron subiéndose a primera clase, digamos que ese fue el otro. Y la tercera, que no necesariamente tiene que ver específicamente con el manejo de corrupción, pero que el presidente lo puso así, que es lo del tema del INE. Y el tema de seguridad, que Ana María sí nos dirá mucho más sobre el tema, que precisamente fue el ataque al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Entonces, esos dos eventos marcaron la agenda y subieron los negativos frente al presidente, porque cada vez que alguien habla sobre temas de corrupción se van al pasado de lo que decía el presidente o decía sus funcionarios y le sacan esos temas en redes sociales. Y la otra inseguridad sí ya lo hemos venido viendo en todas estas semanas anteriores, que sí es algo que le preocupa a la opinión pública y que lo que más le preocupa es que no se está haciendo nada por eso y que empeora cada semana. Jimena, lo que me parece interesante de lo que acabas de comentar también es que los personajes que haces referencia, en cierta forma la importancia no es que sean funcionarios públicos, porque solamente una de ellas es funcionario público, sino la percepción que se tiene de la cercanía que tienen al presidente, en este caso académico, la secretaria de la Función Pública y la misma primera dama. Entonces, yo me puedo imaginar una situación en donde puede surgir ataques en contra de otros secretarios. La semana pasada vimos que Olga Sánchez Cordero hablaba de sus gotitas mágicas que se los iba a dar al director del Instituto Mexicano, al secretario de Hacienda, que le iba a mandar sus gotitas mágicas, y como que no tuvo tanto impacto como lo está teniendo un comentario que hizo una persona muy cercana al presidente, académico. Entonces, la pregunta aquí es, para que esto pueda ser negativo para el presidente, tienen que ser personajes muy cercanos al presidente, no necesariamente personajes que sean altos funcionarios públicos, ¿no? Es correcto. Como que ya se ha visto dentro de los medios digitales una diferenciación entre aquellos que están dentro de la 4T, pero no necesariamente son cercanos al presidente, y aquellos que efectivamente la gente cada vez más los identifica como su círculo primario. Y entonces, digamos que la secretaria de Función Pública sí es su círculo primario, y sobre todo porque salieron filas de seguidores a defenderlos. Entonces, aunque la gente no hubiera estado en contra necesariamente de ello, lo creció el hecho de que hubiera gente partidaria y que hubiera incluso menospreciado el tema e incluso atacado al periodista que posicionó ese mismo tema en la agenda. Entonces, ellos, digamos que la propia dinámica de los medios digitales hicieron que esto creciera más que el Rolex, por ejemplo, del secretario de la semana pasada, que también era un tema que al final ellos lo defienden como que va en contra de lo que está diciendo el presidente. Hola Jimena, muy buenas tardes, me da gusto saludarte. Así es, me parece muy interesante esto que estás graficando aquí, como este trío de personalidades fue cuánto movió la agenda, que fue Loret de Mola, John Ackerman y Heréndira Sandoval, pero sin lugar a dudas no hubo tema mayor, y eso que acaba de pasar
que alcanzara un grado muy alto. No sé si nos pudieras hacer una comparación con qué otros casos que tú alcances a acordarte puede alcanzar este atentado que sufrió Omar García Harfuch el viernes pasado. Estamos viendo por la gráfica que nos enviaste cómo alcanzó pues quizá alrededor de 500,000 vistas, es decir, o más bien el flujo en lo que fueron los diversos mensajes, en los mensajes. Entonces, creo que pocos casos como este se ven semana a semana. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, si lo comparas con el sismo, que también fue muy importante, efectivamente le ganó al sismo, que digamos que fue el único tema así como que no era ni positivo ni negativo, más bien fue solamente el susto, efectivamente así fue. La vez que sí más gente ha hablado sobre un tema relacionado fue cuando la liberación de Ovidio y cuando el presidente dijo que había sido él quien había dado la orden de la liberación. O sea, como que cuando hay temas específicamente sobre inseguridad y sobre narcos, aumenta el volumen de la conversación, sobre todo porque se vuelven internacionales. A diferencia de lo que pasó con John Ackerman, por ejemplo, sí fue completamente local. En todo lo que genera México en temas de seguridad se vuelven internacionales, y este se volvió internacional. Sobre todo les prometo que a ustedes les llegaron las fotos de la camioneta y digamos que eso se vuelve un escándalo general que traspasa fronteras, y por eso se vuelve tan relevante para la opinión pública en general, y por eso hay un aumento del volumen de la conversación, y que además siguió durante todo el fin de semana, y además se fue desvirtuando, porque primero comenzó con el hecho, de ahí con las causas, de ahí con los sujetos que habían detenido, y terminó, y ahorita digamos que se está diluyendo un poco, pero se volvió burla con las fotos del secretario, que todo el mundo decía que de pronto había sido un simulacro porque pues se veía muy, muy bien en la foto, aunque mi abuela diría que uno del semblante no se muere. Entonces, digamos que así terminó el tema a finales de la semana. Muy bien, bueno, y pues seguramente la próxima semana estaremos hablando, y la que sigue también, Jimena, de lo que hoy está confirmando el canciller Marcelo Ebrard hace unos segundos. Les confirmo, y leo textual, les confirmo que recibimos la invitación del gobierno de los Estados Unidos para una visita oficial de trabajo el 8 y 9 de julio próximos, ya hay fecha concreta, 8 y 9 de julio próximos, información mañana temprano, 1 de julio, día en el que entra en vigor el TEMEC. Saludos, un tuit que a las 7:44, 19:44, emitió el canciller Marcelo Ebrard. Entonces, ya hay fecha oficial, 8 y 9 de julio próximos, la visita de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, a Donald Trump, al presidente del gobierno norteamericano. De eso, Jimena, seguramente estaremos hablando la próxima semana. Es correcto. Además, acuérdate que la semana pasada justo lo veníamos diciendo, que los temas internacionales pueden ser positivos o negativos para el gobierno. Y el tema de Trump, cuando habla bien de México o cuando tiene un tema específico, se vuelve positivo para el gobierno. Y en este caso hubo un tema negativo, porque fue cuando salió las declaraciones del embajador diciendo que no había garantías de la inversión extranjera, y que incluso después salió a desmentir o a decir que lo habían sacado un poco de contexto. Pero eso también fue parte de las conversaciones negativas frente al gobierno federal en general. Entonces, justo, o sea, es un muy buen momento para la visita específicamente, y adicionalmente porque ahora sí va a levantar todas las expectativas del mundo, porque es el primer día que sale el presidente. Exactamente, el primer día, destino después de después de que ganó la elección, se ha quedado en el país, en fin. Muy bien, pues Jimena, muchas gracias. Si alguien quiere consultar esta información que nos acaba de proporcionar Jimena Céspedes, lo puede hacer a través de nuestras redes digitales. Jimena Céspedes, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.